Y hola, buenos días. Yo soy Francisco Urbina y esta es la lectura 16, Catecismo de la Iglesia Católica, los 10 mandamientos del número 2052 al número 2074. Y bueno, vamos a empezar con la lectura, siempre por mis tres ideas principales que yo destaco de esta lectura. Y bueno, por un lado tenemos en primer lugar, bueno, primera idea principal, Jesús confirma los mandamientos y los eleva resumiéndolos en el amor a Dios y al prójimo. Segunda idea principal, el decálogo es parte de la alianza y representa un camino de la libertad frente al pecado. Y por tercera y última idea principal, los mandamientos son indivisibles, expresión de la ley natural y llamados a vivirse en Cristo. Y bueno, me llamó la atención que el decálogo no se presenta como solo como prohibiciones, sino como una guía positiva hacia la vida plena en comunión con Dios y los demás. Ahora bien, una pregunta que me hago es esto cómo se verá reflejado en esta parte de la lectura, que en un momento esto se verá, se responderá con el mini resumen. Entonces, más o menos ahí esto fue lo que me llamó la atención y es como una pregunta que lanzó al aire sobre todo el decálogo, ¿no? Bueno, el texto comienza recordando la pregunta del joven rico a Jesús. ¿Qué he de hacer para conseguir la vida eterna? La respuesta de Cristo coloca el fundamento de la moral. Dios es el único bueno, la fuente de todo bien. Por eso, seguir a Jesús significa guardar los mandamientos que no se presentan como imposiciones arbitrarias, sino como camino de vida y de libertad. Jesús no los anula, sino que los lleva a plenitud, invitando a ver en ellos la expresión del amor. En ese sentido, Jesús resume los mandamientos en dos grandes ejes: amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Esta síntesis revela que la moral cristiana no se limita a cumplir normas externas, sino a vivir el amor como principio y motor de toda acción. Por ello, los mandamientos se entienden como expresiones concretas de ese amor que da sentido y coherencia a la vida humana. Bueno, ahora bien, el decálogo, llamado también las 10 palabras, tiene su origen en el Éxodo. Dios lo entregó a su pueblo en medio de una teofanía, grabado en tablas de piedra, como signo de la alianza. Desde el inicio fue concebido como un don liberador, no solo marcaba normas de conducta, sino condiciones para mantener viva la libertad frente a la esclavitud del pecado. Cada mandamiento era, por tanto, una invitación, ¿vale? Era una invitación a caminar y también en fidelidad con Dios, o sea, caminar en fidelidad con Dios, que había liberado a su pueblo. El decálogo también se comprende como una expresión privilegiada de la ley natural, inscrita en el corazón humano, se podría decir, desde el principio, cuando eh, a- creo en la lectura se menciona antes de Cristo. Y bueno, pues también sin embargo, a causa del pecado y de la oscuridad de la razón, pues fue necesaria la revelación para recordar con claridad, pues este camino que realmente era en un comienzo. Por eso, aunque los mandamientos pueden reconocerse con la sola razón, alcanzan su pleno sentido y también mayor certeza cuando son acogidos o cuando son recibidos como revelación, o más bien cuando son interpretados o cuando se da a entender que realmente son revelación de Dios a través de las iglesias. Un aspecto muy importante es que el cumplimiento de los mandamientos no depende solo del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Bien como se decía en lectura, Jesús mismo dice, sin mí no podéis hacer nada. Esto significa que la vida moral no es simplemente una tarea personal, sino fruto de la unión con Cristo. Y pues permanecer en Él hace posible dar frutos de santidad, como se mencionaba en la lectura, pues es que es Cristo quien, por el Espíritu, nos mueve a amar como el amo. Esto se ha mencionado a lo largo de todo el curso de antropología, sobre todo toda esa parte de Cristo. Ama a Dios, pero también ama a nosotros y es la clave, es la respuesta para poder seguir a Dios y poder estar a su lado. Es un concepto, bueno, son varios conceptos que se juntan en uno solo que siempre han estado muy presentes.
Y bueno, también por ello los mandamientos también encuentran su verdadera plenitud en el mandamiento nuevo del amor. Ya no se trata solo de no matar, no robar o no mentir, como bien se ha dado, como siempre se ha explicado, sino de vivir desde dentro de una actitud de entregarse a uno mismo y también tener caridad. Jesús lleva cada mandamiento a su raíz, no basta con evitar el mal, sino que se trata de actuar con amor verdadero hacia Dios y hacia los demás. De este modo, el decálogo se transforma en un camino de amistad, también amor, bueno, amor, pero también amistad con Dios y de servicio fraterno. En conclusión, esta lectura nos muestra que los mandamientos no son simples prohibiciones, sino una guía de que conduce a la libertad y a la vida plena en Cristo. En Jesús, la ley se convierte en un camino de amor que une lo personal y lo social, lo interior y lo comunitario. Y obviamente seguir el decálogo desde esta perspectiva no es un peso, sino una gracia que transforma la existencia y la abre a la comunión con Dios y también obviamente con el prójimo. Esta lectura me ayuda a comprender que los mandamientos tampoco son una cadena que limitan, sino también pueden ser vistos como una invitación a vivir en libertad, amor y plenitud, siguiendo a Cristo como centro de la vida, que es fundamental para poder seguir y acercarse más a Dios. Bueno, de esta manera concluyo la lectura, en la mini lectura, y espero que haya sido del agrado. Nos estaremos viendo en la lectura 17. Hasta luego y gracias.